Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñañe Monguetá Jañañembo E. Rezamos sobre todo esta hermosa oración a las manos ensangrentadas del Señor, las manos de Dios que curan nuestras enfermedades, las manos del Señor que curaron la gran enfermedad del pecado original. En la cruz el Señor que ha entregado su propia vida, que ha entregado hasta la última gotita de su sangre. Manos ensangrentadas que mueren por nosotros, manos ensangrentadas que lavan nuestra vida de todo pecado. Y así, por intercesión de nuestra Madre también, que nos acompaña en todo momento, que estuvo bajo la cruz, rezando, mirando, llorando, sufriendo al ver a su Hijo crucificado, esas manos ensangrentadas y esas manos benditas que nos han purificado a cada uno de nosotros. Es por eso que también nosotros ofrecemos este momento de oración, este momento en que ponemos nuestras intenciones y rezamos por nuestros hermanos enfermos, rezamos por nuestros hermanos que están en situaciones difíciles en la familia, en su matrimonio, en su vida personal, en la relación de pareja, en la relación con los hijos. Algunos hermanos que están sin trabajo. Pedimos a través de las manos ensangrentadas del Señor que toque el corazón de cada uno de nosotros. Y sobre todo el Señor que nos libera siempre, hoy nos dé esa salud que necesitamos, la salud que nosotros hoy rogamos para que derrame sobre cada uno de nosotros. Queridos amigos, nos predisponemos para iniciar esta hermosa oración, esta hermosa devoción a las manos ensangrentadas de Jesús. En este séptimo día de nuestro novenario a las manos ensangrentadas de Jesús, reflexionaremos sobre la cruz. Cada uno de nosotros tiene su propia cruz. El que quiera seguirme, tome su cruz cada día y me siga. Señor Jesús, en este séptimo día te pedimos que nos ayudes a que cada uno de nosotros podamos cargar nuestras dificultades, nuestras limitaciones de nuestra familia, de nuestra casa, en nuestras relaciones con nuestros hermanos, en nuestro matrimonio, en nuestras enfermedades, en la relación con los hijos, en la relación con la pareja, en la relación del trabajo, en la relación de la sociedad. Cada uno de nosotros tiene su propia cruz, pero como Jesús hoy nos dice y nos acompaña también el Cireneo a llevar la cruz, como comunidad seamos otros cireneos, donde nos ayudamos cada uno de nosotros a poder llevar la cruz, aquella cruz tan pesada y dolorosa, algunos más, otros menos, pero como comunidad siempre adelante, porque el que quiera seguir a Jesús, que tome su cruz cada día y le siga. Pedimos en este séptimo día de nuestro novenario que nuestras cruces se puedan ir alivianando porque nos ayudamos en este caminar hacia nuestra propia salvación. ¿Quién eres tú? Es su madre. ¿Cómo puedes demostrarlo? Sí, es su madre. Abraza la cruz y en ella abraza a Jesús para que terminen las tinieblas
así amanezca la luz. Señor Jesús, queremos pedirte que nos ayudes a cargar la cruz con el mismo amor con el que tú la cargaste. Y queremos pedirte que nos ayudes a reconocer en lo más profundo de nuestro corazón que la cruz es el único camino para llegar a tu santa presencia. Que así sea. Abraza la cruz y en ella abraza a Jesús, para que terminen las tinieblas y así amanezca la luz. Dios me libre de gloriarme si no es en la cruz de Jesús, en la que estoy muerta para el mundo y el mundo está muerto para mí. Abraza la cruz y en ella abraza a Jesús, para que terminen las tinieblas y así amanezca la luz. Abraza la cruz y en ella abraza a Jesús, para que terminen las tinieblas y así amanezca la luz. Iniciamos nuestra devoción a las manos ensangrentadas de Jesús, invocando la presencia de Dios Trinidad. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Invocamos la presencia del Espíritu Santo, iniciando nuestra devoción a las manos ensangrentadas de Jesús. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renueva la faz de la tierra. Oración. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Profesamos juntos nuestra fe en el Señor. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén.
Rezamos, queridos amigos, por las intenciones de nuestra iglesia, por las intenciones de nuestra familia y especialmente estas 3 Ave Marías por las intenciones del Papa. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Decimos juntos la oración que Jesús mismo nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Rezamos por todas nuestras intenciones. En primer lugar, por nuestros hermanos enfermos, nuestros hermanos que están en los hospitales, nuestros hermanos que están sufriendo a causa de alguna enfermedad, nuestros hermanos que están sufriendo a causa de divisiones en su familia, nuestros hermanos que están sufriendo las relaciones en su matrimonio, nuestros hermanos que están sufriendo las relaciones, peleas con los hijos, con los padres, por nuestros hermanos que están sin trabajo, por nuestros hermanos que están implorando siempre de parte de Dios la salud corporal y espiritual. Ponemos todas nuestras intenciones. Rezamos principalmente por nuestros hermanos y todas las comunidades cristianas, las capillas, los oratorios, las parroquias, las diócesis. Pidamos por nuestra iglesia entera. Y pongamos todas nuestras intenciones particulares que tenemos guardadas dentro de nuestro corazón. Del Evangelio de San Lucas, capítulo 23, 44 al 46. Llegados a un lugar llamado Calvario, allí lo crucificaron como también a 2 ladrones, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Eran casi la hora sexta y toda la tierra quedó en oscuridad, la cual duró hasta las 3 de la tarde. El sol se volvió oscuro y la cortina del templo se partió por la mitad. Entonces Jesús gritó: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Jesús, hoy entendí por qué abrazaste con tanto amor tu cruz. Es que a través de ella probabas tu amor eterno por mí y conquistabas al precio de tu preciosísima sangre mi salvación. Con la ayuda de tus manos heridas, a partir de ahora quiero abrazar también con amor mi cruz, pues entendí que solo a través de ella podré ser eternamente feliz contigo. Amén. Iniciamos con el primer misterio. Nosotros te adoramos, Señor Jesucristo, y te bendecimos porque por tu santa cruz redimiste al mundo.
Preciosísima sangre de Jesús, sálvanos. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz, ven y tócame, Señor. Ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz, ven y tócame, Señor. Ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz, ven y tócame, Señor. Ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz, ven y tócame, Señor. Ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz, ven y tócame, Señor. Ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz, ven y tócame, Señor. Ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz, ven y tócame, Señor. Ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz, ven y tócame, Señor. Ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz, ven y tócame, Señor. Ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz, ven y tócame, Señor. Ven, Señor Jesús. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Te entregaste por mí en la cruz, abriste tu corazón, oh Jesús, y ahora vivo gracias a ti. En la cruz quisiera permanecer junto a ti, entrar en tu corazón y ser fiel en los momentos de oscuridad. Quiero estar contigo aunque todo sea gris. Quiero estar contigo firme y no desistir. Tomar la cruz y caminar contigo, Señor. En la cruz es tan difícil poder comprender, pero tu amor me sostiene en pie. Y aunque te falle, tú siempre eres fiel. Igual que tú, hoy me dispongo a abrazar mi propia cruz, esa que bien tú conoces, Señor, y que me une a tu pasión. Cuenta conmigo que aquí estoy.
Segundo misterio. Nosotros te adoramos, Señor Jesucristo, y te bendecimos porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Preciosísima sangre de Jesús, sálvanos. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz, ven y tócame, Señor. Ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz, ven y tócame, Señor. Ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz, ven y tócame, Señor. Ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz, ven y tócame, Señor. Ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz, ven y tócame, Señor. Ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz, ven y tócame, Señor. Ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz, ven y tócame, Señor. Ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz, ven y tócame, Señor. Ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz, ven y tócame, Señor. Ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz, ven y tócame, Señor. Ven, Señor Jesús. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Y dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti, del enemigo. Defiéndeme en la hora de mi muerte. Llámame y mándame ir a ti, para con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Pasión de Cristo,
Tercer misterio. Nosotros te adoramos, Señor Jesucristo, y te bendecimos porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Preciosísima sangre de Jesús, sálvanos. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz, ven y tócame, Señor. Ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz, ven y tócame, Señor. Ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz, ven y tócame, Señor. Ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz, ven y tócame, Señor. Ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz, ven y tócame, Señor. Ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz, ven y tócame, Señor. Ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz, ven y tócame, Señor. Ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz, ven y tócame, Señor. Ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz, ven y tócame, Señor. Ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz, ven y tócame, Señor. Ven, Señor Jesús. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Siendo Dios, fuiste tan humilde, hombre tú te hiciste traicionado y rechazado. Siendo Dios, tomaste mi lugar, cargaste en tus hombros mis heridas y pecados. Fue por mí. Para darme vida nueva y rescatarme, al contemplarte en la cruz, al contemplar tanto amor, no puedo más que adorarte, mi vida entregarte, al contemplarte en la cruz, al contemplar tanto amor, no puedo más que adorarte, mi vida entregarte, Jesús. Siendo Dios, tomaste mi lugar, cargaste en tus hombros mis heridas y pecados. Fue por mí, te entregaste para darme vida nueva y rescatarme, al contemplarte en la cruz, al contemplar tanto amor, no puedo más que adorarte, mi vida entregarte, al contemplarte
Cuarto misterio. Nosotros te adoramos, Señor Jesucristo, y te bendecimos porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Preciosísima sangre de Jesús, sálvanos. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz, ven y tócame, Señor. Ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz, ven y tócame, Señor. Ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz, ven y tócame, Señor. Ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz, ven y tócame, Señor. Ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz, ven y tócame, Señor. Ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz, ven y tócame, Señor. Ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz, ven y tócame, Señor. Ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz, ven y tócame, Señor. Ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz, ven y tócame, Señor. Ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz, ven y tócame, Señor. Ven, Señor Jesús. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Vengo ante ti, ante tu mano.
el pobre corazón herido y lastimado por el pecado, Señor. Tómalo en tus manos, renuévalo con tu amor y venda toda herida y perdóname. Perdóname, Señor. Perdóname, Señor. Sé que no desprecias un corazón rendido y humillado a tus pies. Perdóname, Señor. Perdóname, Señor. Sé que no merezco nada de ti, pero en tu misericordia me recibes y hoy en ella puedo descansar. Quinto misterio. Nosotros te adoramos, Señor Jesucristo, y te bendecimos porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Preciosísima sangre de Jesús, sálvanos. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz, ven y tócame, Señor. Ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz, ven y tócame, Señor. Ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz, ven y tócame, Señor. Ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz, ven y tócame, Señor. Ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz, ven y tócame, Señor. Ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz, ven y tócame, Señor. Ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz, ven y tócame, Señor. Ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz, ven y tócame, Señor. Ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz, ven y tócame, Señor. Ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz, ven y tócame, Señor. Ven, Señor Jesús. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
Queridos amigos, estamos concluyendo con nuestra devoción a las manos ensangrentadas de Jesús. Hacemos nuestra oración final. Jesús, coloca tus manos benditas, ensangrentadas, llagadas y abiertas sobre mí en este momento. Me siento completamente sin fuerzas para seguir cargando mis cruces. Preciso que la fuerza y el poder de tus manos, que soportaran el más profundo dolor al ser clavados en la cruz, me sanen y me curen ahora. Jesús, no pienso solamente en mí, sino también por todos aquellos que más amo. Nosotros precisamos desesperadamente de cura física y espiritual a través de tu toque consolador de tus manos ensangrentadas e infinitamente poderosas. Yo reconozco, a pesar de toda mi limitación y de la infinidad de mis pecados, que es Dios omnipotente y misericordioso para hacer y realizar lo imposible. Con fe y total confianza puedo decir: manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz, ven y tócame, Señor. Ven, Señor Jesús. Nuestra falta de amor y caridad. Hoy perdóname, hoy por siempre, aun sabiendo que he caído, que de ti siempre había huido. Hoy regreso arrepentido, vuelvo a ti, vuelvo a ti. Gracias quiero darte por amarme. Señor amado, como el barro en manos del alfarero, rompe mi vida, hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo.
te amé. Te pedí perdón y me escuchaste. Si te ofendí, perdóname, Señor, pues te amo y no te olvidaré. Pues te amo y no te olvidaré. Y la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, especialmente sobre nuestros hermanos por quien hoy hemos recitado nuestra oración a las manos ensangrentadas del Señor. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima, queridos amigos, y que Dios les bendiga a todos.